en cautiverio, 2 de julio de 2020, con una cifra de 30,000 fallecidos por COVID en la Ciudad de México, con cerca de 14,000 personas libres que deambulan infectados en la Ciudad de México. Diariamente se suman en el país 5,000 personas infectados, diariamente una cadena exponencial, una línea poligonal abierta columbrante, y en la Ciudad de México un 25% es el impacto en el Valle de México. Entonces estamos hablando de cerca de 500 casos diarios nuevos, y después de 14 días pues estamos hablando de 14,000 casos. Es parte de una problemática grave. Estamos en semáforo súper rojo, candente. El gobierno dice que naranja, muéranse, salgan, contamínense, váyanse a los tianguis, a los mercados, suban los camiones en efecto chimeco, en efecto ballena, al metro, todo el mundo metidos, todo el mundo agarrando los barrotes, los plásticos, las maderas, y todo pasando por estrechos lugares. ¿De qué sirve tener una sana distancia en un banco cuando en la entrada todo el mundo pasa por ahí y es estrecho? O en los edificios que tienen que tomar el pasamanos para ascender. Bien, eso es parte de un reporte. Más de 30,000 fallecidos que pudieron haberse evitado muchos. No tenemos las soluciones reales porque no somos bolita de cristal para adivinar lo que hubiera ocurrido, pero nosotros dijimos que había que actuar de acuerdo a las recomendaciones de doctores de mucho prestigio, como el doctor Clark en Texas, el doctor Luis Herrera de Cuba, en China, que estuvieron trabajando con interferón alfa beta 2. Entonces, esto debió haberse dado a través de un sustituto, un homólogo, que sería una mezcla de tés verde, manzanilla y dientes de león, jengibre, en fin, muchos tés calientes. El efecto caliente es lo que realmente amortigua la infección y deshace la cáscara del virus del COVID-19 de SARS. Y esto es parte de la problemática, porque cuando alguien ya tiene más irritación de garganta, pues hay que hacer que haga gárgaras con bicarbonato, o con vinagre de manzana, o con sal de mar, hacer gárgaras, así de simple. Hay gente que dice que con limón, que con ajo, también todo es posible, pero el efecto debe ser caliente y que repose ese caliente en la garganta. Hubiéramos evitado fácil un 90% de los fallecidos, pero ¿cuál es el negocio que hay atrás de esto? Ya están sacando una serie de documentos de presidentes en el mundo que se han prestado también a liquidar a parte de su gente para disminuir el impacto de gastos de hospitales, de jubilaciones, de pensiones, de allegados, porque cuántos allegados hay que tienen derecho a hospitalización y en el ISSSTE, en Seguro Social, en salubridad, y es obviamente la iniciativa privada de hospitales tienen contratos o tuvieron contratos o tienen con los gobiernos en todo el país. Entonces es un escándalo lo que está ocurriendo para impactar. Imagínense que se muera alguien que estaba jubilado, pensionado, y de pronto se acaba ese gasto, y en 10 años, imagínense la cantidad de ahorro que hay para el Estado. Esto se llama deshumanismo. Es algo realmente grave la situación. Bueno, Donald Trump ha llamado al señor López Obrador, al bribón de López Obrador, y ahora la bribona, la que le dicen la bruja de Palacio Ropero Nacional, lo manda a llamar. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, dice: oye, tú eras del PRD, ¿no? Tú estabas acá en estos rollos del perredismo y antes del priismo, y obviamente estuvo fuerita del Frente Democrático Nacional. Nosotros éramos dirigentes del Frente Democrático Nacional, del Frente Patriótico Nacional, de la Alianza Democrática Nacional, y este tipo no tiene ningún mérito más que estar acostado en una hamaca ahí en Macuspana, en Tabasco, cuando fue el Cuauhtémoc Cárdenas, y lo presentó Aguilar Talamantes, el presidente del partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional Antisocialista de los Trabajadores. Él fue el que lo llevó con López Obrador, y con López Obrador a Cuauhtémoc Cárdenas, y ahí se engancharon, se conquistaron mutuamente. Y esto es algo grave. ¿Cómo es posible que alguien sin militancia política real, un experista, bueno, pues era de la corriente democrática, seguramente saliente del PRI, de la corriente crítica de González Guevara, porque de algún modo los hijos de López Obrador estudiaron con las hijas
de González Guevara, de Patricia González Macías. Entonces, bueno, esta es una situación escandalosa. Ven, va a haber un encuentro el 8 o 9 de julio y pedimos a Donald Trump, como ya tuvimos nosotros un impacto alguna vez en Estados Unidos, cuando pico campeón del abierto de ajedrez de Estados Unidos, que me dejaron pasar a gente que no tenía pasaporte, no tenía visa, pero con mi palabra, la honorabilidad. Bueno, y es escandalosa la fotografía en el festejo de la cuarta transformación del segundo año de López Obrador junto a la señora Soledad Loera. Ya fue criticado muchísimo por aquel saludo de besamanos allá en Badiraguato, donde se fue después a una comida. Y luego la escapatoria de Ovidio, bueno, eso fue antes todavía, el cumpleaños de Ovidio, fue esa comida. Y ahora lo del Menchito, y ahora resulta también que Anabel Hernández, muy interesante, se pronuncia en contra de la situación de que fue el cártel Jalisco quien atacó a Omar, y nosotros lo dijimos en tiempo y forma hace 6 días, que había habido una autoflagelación, un autoatentado. O sea, es evidente que no podían llegar un minuto después a las policías y que como si estuvieran día de campo, ¿verdad? Y que no hubiera un solo muerto de parte de los sicarios, cuando 4 escoltas llegaron inmediatamente a atacar y a disparar. No hubo muertos de parte de los sicarios. Y les dispararon, ¿cuántos? Pues no sabemos, pero hubo intercambio de fuego o ninguno. O eran balas de salva, balas de goma. Fue una simulación. Bueno, esto es, Claudia Sheinbaum tendrá que explicar qué ocurrió realmente. Las fotografías ya con Claudia y Omar García Harfuch, que ya hemos dicho también ese pasado histórico que tiene el abuelo, que tiene el padre, que pudo el abuelo haber sido presidente de la República, cuando la inestabilidad de Díaz Ordaz y de Luis Echeverría en el 68 pudo haber habido alguna situación interesante. También hemos comentado de Tomás Ángeles de Ajuare, quien ha sido preso varios años, junto con otros militares que también se atrevieron a abrir la boca, a decir esto está mal, hay narcotráfico, la muerte del general Chaparro, en fin. Hubo gente como el general Samuel Lara Villa, que era amigo nuestro, que también se pronunció en contra de democratizar, de abrir. El general Ávila, que también fue candidato presidencial. Bueno, ¿qué pasa? El ejército tenemos que tener nosotros esa verticalidad, un ejército que quieren desaparecer, según López Obrador, el colegio militar. Pues obviamente hay una carta de protesta de diferentes soldados. Pues tenemos amigos como Fernando Ángeles, Fernando Aguilar, coronel, bueno, señores, Mario Cervantes, hemos estado en varios congresos, varios lugares, por cierto, en la cooperativa antigua de ferrocarriles. Ahí me tocó, ahí era mi abuelo el contador, el alpinista que subió 300 veces el Popocatépetl, Alfonso Ferriz Monroy. Bueno, son personajes interesantes. Eran guías excursionistas, por eso le pagaban cada 8 días para subir al volcán. Eso le hablaron en 30 años, pero estoy subiendo 30 veces, 300 veces. Bueno, López Obrador, ¿por qué te exhibes con la señora Soledad Loera? 14,000 millones de dólares es lo que te pidió Donald Trump. Tienes que dar cuentas de eso. Prometiste que ibas a recuperar ese dinero y por eso mandaste llamar a José Luis González Mesa, que es muy cercano a la Yura, es miembro de la Yura, y es el abogado que te jaló del brazo. Y obviamente nosotros hemos estado publicando siempre que ese dinero y esos juicios deben ser en México y tiene que regresarse. Chapo, hay que recuperar a Chapo y al Menchito y a todos, y si los crímenes son en México, tiene que haber en México la justicia y que paguen en México su encarcelamiento. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, simplemente todo está mal con López Obrador. El perfil de López, ¿cómo es que llegaste a ser presidente de la República? ¿Cómo es que llegaste a ser jefe de gobierno falsificando documentos? ¿Y cuánta gente te conoció? ¿Por qué se calla el pueblo? ¿Por qué es un pueblo callado? Esto tenemos que cambiar la historia. De aquí en adelante, después de López, después del baboso de López, tiene que haber un cambio total en la política mexicana. Tiene que democratizarse, lo que hemos dicho, rotación anual de mando, nunca reelección en toda la función pública, con una rectoría del Estado, nacionalizar si es necesario,
tenemos que darle respeto y participación a la iniciativa privada, pero el Estado de federalismo es el federalismo, no puede haber instituciones autónomas, eso es un desastre. Entonces, la foto que es escandalosa, la de López Obrador y la señora Soledad Loera, con mucho respeto, y las declaraciones de Anabel, que también es una situación muy sospechosa, todo ese atentado en Reforma, y también las declaraciones del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, que habla de Trump. Bueno, ¿cómo es posible que México sea sumiso ante los dictados de Trump? Te mando a llamar, te citó Trump, ya lo dijimos también. Hoy sale el señor Silvano después de la ayuda. Entonces, ese es un canal de crítica y autocrítica, de respeto, organización laica, plural, abierta. Queremos un gobierno abierto. Silvano Aureoles establece, precisa en un discurso, le llama señor presidente, yo digo señor Porro, eres un porro, López. ¿Cuánta gente te conoció? Yo creo extorsionando, bajando relojes. De la vida de Porro es algo tremendo, levantando amenazas por todos lados, cuotas de protección. 14 años en ONAM, no tienes otra explicación más que estar ahí merodeando, estar maltratando a los muchachos ahí en las islas, pasando drogas. ¿Cuál era tu vida de juventud? Platícanos tu vida de juventud. Y primero tu vida de infancia, porque naciste en la República de El Salvador, lo cual te impide que te llamemos presidente, porque tenemos toda la documentación que pedimos, que impugnamos el proceso en el INE, y el INAI nos contesta, finalmente después de que el INE dio evasivas, nunca entregaron un documento fidedigno de tu acta de nacimiento, porque había que proteger a los testigos que ahí aparecían, todos fallecidos. Hace 71 años de esto. Y luego las actas falsas que sacaste, o tus familiares, yo creo que ni siquiera es tu responsabilidad, era chamaco, o quién sabe, en Yajadón ya tienes que ver, porque tú quitaste, mandaste ahí a peinar las hemerotecas, quitando aquellos periódicos donde hablaban de tu asesinato a tu hermano, y que de accidente, bueno, eras muy bribón, eras muy encabronado ahí en aquella época. Bueno, y ya todavía me acuerdo que la Escuela Nacional de Ajedrez sufrió obviamente los estragos de tu daño ahí en Plaza Narvarte, al transformarse en Plaza de la Transparencia Opaca, porque es un edificio todo opaco. O sea, supimos que ese edificio no tenía uso de suelo y que arriba se rentaba a Coparmex, no me acuerdo cómo se llamaba la unidad de estacionamientos. Y ¿quién estaba ahí arriba? Jorge Martínez Rosillo, que junto con Lesnia Batres, bueno, Jorge llega a ser diputado, y ellos maltratan a la escuela, y ellos no eran de ahí. Bueno, el de Jorge Martínez cubano, pues ahí estaban ahí 600 taxis en la parte alta. ¿Cómo impactaron a Servimet todos estos asuntos? Bueno, es parte de lo que estamos denunciando, que también denuncia Leopoldo Mendívil. Muy interesante, Leopoldo Mendívil establece que Jorge Martínez Rosillo tiene una identidad compaginada con el subcomandante Marcos allá en Chiapas. ¿Sí? Dicen que murió, bueno, sí murió, Jorge murió y también desaparece el subcomandante, pero se veía chavo, quién sabe, y puede ser el hijo de Jorge, otro Rosillo, otro Martínez, no Rosillo, no. Bien, ¿qué van a platicar con Donald Trump? Ya dijimos la honorabilidad, queremos que pida la renuncia, que exija, pero nosotros somos una patria soberana, independiente, autónoma, pero está totalmente agachado, dice Silvano Aureoles, que fue a entregar, está sumiso. Pues sí, con lo de la Guardia Nacional allá en Chiapas, pegándole a tus compatriotas, a los salvadoreños, a los compatriotas de la esposa de Ebrard, la segunda esposa, tercera. Entonces, ¿qué pasa, señor López Obrador, que no tienes vergüenza alguna y que tenías que haber renunciado? Todo te ha salido mal, es una bribonada una tras otra, y luego se pones a defender a la esposa que solita se mete en unos vericuetos enormes, cuando dice de manera despectiva, ustedes ayúdense, no soy médico, cuando hablan de cómo van a resolver la problemática de las mamás de cáncer, de los niños que dejaron de tener los apoyos, junto también con las mamás víctimas de violencia, que también quitaron los apoyos. ¿Por qué? No quedan muy acá. Imagínate que quitaras también las casas de cuna, y es probable, el CONACYT y las becas, diciendo que tú ibas a decidir. El país no es tuyo,
y más ni siquiera es mexicano, ni siquiera es presidente, porque está impugnado todo el proceso, y que se rindieron, se doblaron, fueron sumisos, Olga Sánchez Cordero y Luis María Aguilar, el anterior, y también ahora el actual. ¿Cómo es posible que este señor Saldívar esté totalmente diciendo son íntegros, son íntegros? Ustedes no son íntegros, nadie de ustedes, y por eso la ayuda da soluciones. La solución de la ayuda es para evitar todo este escándalo de corrupción del narcotraficante, del narcotráfico. Y esto debe ser en materia de rotación anual de mando en toda institución, en un contexto colegiado. La patria debe ser dirigida por colegiados, por la academia. Y en la academia surge la gente que va a dar a ser líderes gremiales, que va a ser emprendedores, empresarios, y hasta los niños juniors. Pero los niños juniors en el escándalo de Peña Nieto y Calderón y Fox hicieron pedazos el país, igual que de Miguel de la Madrid y Salinas de Gortari, que empieza la conversión y la transformación de la parte paraestatal, la parte de la riqueza y compartir riquezas con el pueblo en general. En aquel entonces eran 70 millones, en los años 70, en 68, 88, y bueno, simplemente todo eso para sí mismos. ¿Quiénes son los dueños de plataformas en Pemex? Los escándalos de Pemex Gate, los escándalos de Conasupo, los escándalos de todas las paraestatales dirigidas por juniors, echaron a perder todo, a Penquique, y luego, bueno, en fin, las mineras. ¿Por qué Germán Larrea? ¿Por qué Valleres? ¿Por qué tanta riqueza en unas cuantas manos y no pagando impuestos? Entonces, el aeropuerto, por ejemplo, de Naim, debió haberse expropiado y simplemente indemnizar de acuerdo a lo que está pasando hoy en Venezuela. En Venezuela, hoy están diciendo que ya desaparece Mickey Mouse y el Bugs Bunny. ¿Quién es el otro? Bugs Bunny, Mickey Mouse. Ya no saben, Pancho Pantera. Para concluir, lo de Venezuela, de Mickey Mouse, Pancho Pantera, Panchola, es evidente que Carlos Andrés Pérez, que fue presidente de Venezuela un par de veces, pues dejó una pobreza tremenda por el saqueo. El mismo saqueo que ha habido aquí en varios 6 presidentes últimos, desde Salinas de Gortari, concediendo toda iniciativa privada. Esos modelos donde un rico es más fuerte que un país. Bueno, sí, en sociedad con Carlos Salinas. ¿Por qué? ¿Por qué esa ansia de tener mucho? Sí, es ridículo. Pero es el imperio que hace tanques, que hace cohetes, hace viajes al espacio y a la luna fingidos, pero paga mucho en la cuestión de los documentales y que no haya aire en la luna, ¿verdad? Entonces, bueno, salió la bandera moviéndose. Entonces, bueno, es una situación muy rara la que acaba de salir en un video diciendo que Venezuela, pues ya se prohíbe ver a Mickey Mouse. Hay otras declaraciones, por supuesto, son como 60 declaraciones, 80 declaraciones. Y bueno, eso nos lo mandan compañeros de nosotros que son anticomunistas, antisocialistas, cuando el concepto es ideología. ¿A poco no es lo mejor tener un concepto de una igualdad? Eso es utopía. La utopía es lo que mueve al mundo, la utopía es buscar escenarios futuros admisibles, posibles, testimoniales, verificables finalmente. Para eso la política es una ciencia. Y por eso estamos en ecuación de la academia, y por eso pero tenemos que ir por partes. Es radical lo que hacen la declaración de Silvano Aureoles, de nada con Donald Trump. Sí, hay que negociar todo, pero evidentemente los porros no pueden representarnos, gente que falseó todos sus documentos, ese porro que tiene aires de grandeza, de imperialismo, como las tuvo Salinas de Gortari en su momento. Querían que su hijo o su hija se casara con algún rey o príncipe de allá de España. Y bueno, es parte de un derecho también de buscar codearse con los altos en la élite, ¿no? Los Popov. Bueno, es parte de la situación que se está dando. Entonces, Mickey Mouse está prohibido en Venezuela. Hombre, es una vacilada, o sea, es una fake news, famosa mentira de una declaración, donde están pululando por todos lados noticias falsas, noticias verdaderas, y algunas verdaderas era la flota que estaba de norteamericana cercana a las costas venezolanas y cercando al país, de algún modo
intimidar, pero también viene Rusia, hay un concepto de la polaridad, de los equilibrios. Bueno, es parte de, o sea, no debemos pensar que las ideologías están vencidas, como dice el Papa Francisco. Al contrario, hay que meter academia, hay que meter visualización, propuestas, no estridentes como Gilberto Lozano, que se vuelve loco, no, hay que tener ecuanimidad. Entonces, el gabinete independiente que propone la Ayura es rotación anual de mando, un gobierno convocando a la sociedad inteligente, a la sociedad preparada, a la sociedad del ejército, a la sociedad que toma decisiones, pero del contexto colegiado, y modificar la Constitución para que en todos lados sea colegiado. El individualismo personalizado tipo López Obrador, pues como un estúpido va a dirigir y se cree ya dueño del Palacio Nacional de ropero, y en el ropero mete a sus cuates, ¿no? Y a las cuatas. Y bueno, lo que vimos con esta niña Beatriz Gutiérrez Müller contestando con mucha ufanidad y evidentemente robando, y conceptos de otros que dice López-Gatell, es que las fortunas, hay una desigualdad enorme, pero si empezando por tu propia familia que le has dado cantidad de privilegios. Entonces no es un hombre creíble López-Gatell, es un hombre corrupto, igual que López Obrador, son corruptos. Y si no lo fueran, de todos modos, ¿por qué van a estar dirigiendo ellos 6 años? Haciendo tontería y media. Entonces, el concepto de rotación anual de mando es un plan general, constitucional, patriótico, federalista, republicano, de colegiado de 6 años, el plan sexenal. O puede ser 10 años. Eso de acuerdo precisamente a los consensos. Y hablar con Trump. ¿Qué queremos con Trump? Bueno, ya, si tú eres el jefe de Donald Trump, de este señor López Obrador, si tú eres doctor en filosofía, Donald Trump, si eres doctor en sociología, pues hay que modificar. No puedes estar haciendo negocios con gente que intimidaba, que gente que aventaba, que quería quemar pozos. Eso nunca. O sea, ¿qué clase de políticos hemos generado? ¿Qué clase de democracia donde un tipo dura 30 años en un sindicato? Es una locura todo esto. Entonces tenemos la Ayura, tenemos una rectoría de Estado y tenemos ecuanimidad y no ser radicales, aunque hay situaciones como esto de Mickey Mouse muy radical.